Si podemos abrir nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a ver el final de esta carta. Vamos a estar en el versículo 12 hasta el versículo 28. Hoy terminamos con este mensaje, la primera carta a los tesalonicenses. Ha sido una carta interesante en la que yo he podido aprender mucho y me ha podido desafiar el Señor de muchas maneras diferentes. Vamos a leer este texto, Primera de Tesalonicenses 5, del 12 hasta el final. Y vamos a rogar a nuestro Señor que abra nuestros corazones y nos dé entendimiento de su palabra. Vamos a orar. Señor, te pido en el nombre de Jesús que seas tú con nosotros. Te pido, Señor, que uses tu palabra para hablar a nuestras vidas, para producir un cambio espiritual en nuestros corazones. Te pido, Señor, que nos des sabiduría y compasión y entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy estaremos meditando en esta última sección y el título de lo que yo quiero compartir le puse: ¿Cómo Jesús cambia nuestras vidas? Es interesante que todos nosotros, antes de ser cristiano, teníamos toda clase de excusas para no cambiar. Y nosotros hemos escuchado estas excusas por todos lados. Nosotros mismos quizá las hemos dicho antes de ser cristianos. Excusas para no cambiar. Los niños muchas veces tienen la excusa de que, bueno, yo soy hijo tuyo. Y como tú fuiste un niño que salió mal en la escuela, pues así fui yo. Así que no me critiques, yo no quiero cambiar, ¿no? Apelan a la genética sin conocerla muy bien. Quizá los que están buscando una pareja, siempre has escuchado esta frase de que están buscando a alguien que no busque cambiarme. Que no busque cambiarme. Los que son jóvenes muchas veces dicen: ¿sabes qué? Todavía no voy a cambiar porque soy muy joven. Cuando ya yo esté mayor, esté establecido, ya tenga una familia, entonces voy a cambiar, voy a ser mejor, voy a ser una persona que no se la pasa en todas estas irresponsabilidades que tengo, ¿verdad? Después. Y los que ya han llegado a esa edad y ya son mayores, dice: ¿sabes qué? Ya yo soy mayor, ya estoy muy grande, a mí nadie me va a cambiar, así que ¿cuál es el punto? Todas las personas tenemos excusas para no cambiar. Sin embargo, el evangelio, el mensaje de que somos pecadores, estamos condenados y hemos encontrado salvación gratuita y eterna y perfecta y aceptación perfecta y una nueva vida y nueva identidad en Cristo, no solo cambia nuestra filosofía de vida, sino nuestro corazón entero. Y los cristianos pasamos a ser personas que desean ver cambios en sus vidas constantemente. Nuestros corazones comienzan a notar cuán pecaminosos somos, cuántas fallas tenemos. Entonces nos damos cuenta de que la forma que pensamos está mal, la forma en que hablamos, la forma
en que sentimos, la forma en que tomamos decisiones, nos damos cuenta, caminando con Dios y leyendo la Biblia, que todo lo que hacemos y lo que somos está mal. Y por lo tanto, tenemos esta pasión que Dios pone en nosotros por cambiar. Y sin embargo, nos encontramos con la dificultad constante frente a nosotros, todos los cristianos, que deseamos cambiar para glorificar a Dios. Y muchas veces nos encontramos con la situación de que no cambiamos como queremos. Y si estudiamos más la Biblia y si venimos más a la iglesia, vamos a entender un poquito más por qué sucede esto. Y es que ese cambio, Dios lo hace poco a poco, en un proceso. Eso hace que el cristiano siempre tenga un anhelo de cambiar y ser mejor para Dios, orar más, ser más compasivo, tener más paciencia, ser más sabio. Y sin embargo, mantener la humildad de decir, todavía falta mucho recorrido, porque este cambio va poco a poco. Y todavía trato de entender cómo puedo cambiar. Y yo quiero responder a esta pregunta: ¿cómo puedo cambiar? Quizá no es una respuesta perfecta, pero es una respuesta bíblica y es una respuesta que puede comenzar a ayudarnos a entender el proceso que Dios usa para cambiar. Hay por lo menos 3 elementos necesarios para cambiar tu vida con el poder del Evangelio que yo quiero compartirte hoy. Y vamos a ver el primer elemento. El primer elemento es el Evangelio. La experiencia que necesitamos para cambiar. Ahora, estamos estudiando Tesalonicenses, pero yo quiero, antes de entrar al texto de Tesalonicenses, que tú entiendas el contexto de Tesalonicenses, las circunstancias que sucedieron. ¿Por qué? Porque este texto nos dice una cantidad de cosas que nosotros tenemos que hacer. En otras palabras, este texto está lleno de mandamientos. Y mandamientos buenos, justos, preciosos, gloriosos, como por ejemplo, tened paz entre vosotros. Que amonestéis al ocioso, aléntese los de poco ánimo, sostengáis a los débiles, seáis pacientes para con todos. Seguid siempre lo bueno unos para con otros. Versículo 16 en adelante empieza a dar mandamientos más cortos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, y empieza a dar más y más mandamientos. Ahora, sería un error para mí comenzar a decirte todos estos mandamientos y que tú te vayas diciendo, ok, ya tengo la lista de cosas que hacer, sin que tú entiendas el contexto de estos mandamientos. ¿A qué me refiero con esto? A que este grupo de cristianos a los que Pablo les está hablando eran, antes de conocer a Jesucristo, paganos que tenían la práctica común de tener inmoralidades sexuales y de adorar a los ídolos y de cometer toda clase de pecados abominables. Sin embargo, hubo algo que cambió sus vidas y no fue una lista de mandamientos. Hubo algo que cambió sus vidas y eso es el Evangelio. Ese es el contexto en el que estos mandamientos caben. En que estas personas no dijeron, Pablo, ayúdanos a cambiar nuestra vida.
Y Pablo le dijo, aquí está la lista de cosas que tienes que hacer. Está bien si tú vienes aquí el día de hoy queriendo cambiar tu vida, pero déjame decirte que eso es imposible sin Cristo. Nosotros no te podemos cambiar. No hay iglesia que te cambie, no hay ritual que te cambie, no hay ningún sacrificio personal que puedas hacer que te cambie, no hay ni ofrendas que te cambien, ni consejos que te cambie, nada que podamos hacer nosotros puede cambiarte. Solo hay una forma de encontrar verdadera transformación. Y Jesús lo llamó la salvación o nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Y solo a través del nuevo nacimiento encontraremos un nuevo comienzo de vida. Y tiene sentido, ¿no? Los profetas tenían el profeta Jeremías tenía esta ilustración de animales. Y dice, bueno, ¿puede acaso un leopardo cambiar sus manchas? ¿Puede un elefante, si quiere dejar de ser pesado, simplemente cambiar? ¿Puede un delfín cambiarse y de repente comenzar a volar? Por supuesto que no. Pero muchos de nosotros creemos en esta sociedad que los seres humanos podemos, si queremos, cambiar nuestra naturaleza. Y eso es imposible. Lamentablemente nacemos con una naturaleza pecaminosa, no porque Dios nos haya creado así, sino porque desde el principio de Adán y Eva, la humanidad ha sido corrompida por el pecado. Y no podemos cambiar esa naturaleza. Pero el profeta, después de dar estos ejemplos, Jeremías, después de dar estos ejemplos de los animales, el leopardo no puede cambiar sus manchas. Dice, pero Dios puede cambiar el corazón. A eso se refiere Jesús también en el nuevo nacimiento. Cualquiera de nosotros puede decir que ha nacido del Espíritu, si no estuviéramos de la carne, si no estuviéramos aquí escuchando. Pero solo algunos han nacido del Espíritu. Y eso es lo que le llama a Jesús nacer de nuevo. Ahora, este es un tema en el que no voy a profundizar demasiado el día de hoy, pero la pregunta es importante. Ok, me dices que la clave para cambiar es nacer de nuevo, o la clave inicial para cambiar es nacer de nuevo. Entonces, pastor, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Esta pregunta es más difícil de lo que parece. Y en un sentido se puede responder, no puedes. No puedes nacer de nuevo. Y eso es interesante porque nosotros, cuando nacimos, ¿qué hicimos para nacer? Nada. Nosotros nacimos. Jesús dice que el nuevo nacimiento viene del Espíritu y dice, la respuesta que dice él cuando dice que ¿cómo puedo nacer de nuevo? Es, mira, el viento viene de un lado a otro, nadie sabe de dónde viene y a dónde va, así es el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? No sabemos, pero lo podemos ver. Lo podemos entender cuando sucedió, cuando nacimos de nuevo, cuando alguien nació de nuevo. Ese es un tipo de respuesta bastante profunda, bastante teológica. Sin embargo, no es la única respuesta. Esa respuesta tiene que ir acompañada con algo que va muy conectado y es el llamado a creer, a arrepentirnos de nuestros pecados y tener fe en Jesucristo. En otras palabras, Dios no está llamando a todos los pecadores del mundo a aprender las profundidades de la teología, de la regeneración y el nuevo nacimiento. Él está llamando a todos los pecadores a arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo. Así que si alguien pregunta, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Mira, arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor de Jesucristo y si eso sucede, sabrás que has nacido de nuevo. ¿Cómo así?
La pregunta de cómo funciona la forma en que Dios obra en nosotros es una pregunta cristiana. Es una pregunta dentro de la casa. Es una pregunta que un cristiano se hace para preguntarse, ¿y qué me pasó? No es una pregunta que un cristiano, que una persona incrédula fuera del cristianismo dice, ¿y cómo funciona eso? Porque Dios lo hace. Sin embargo, nos podemos enfocar en lo que Dios nos llama a hacer. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Ahora, es un error leer nuestro pasaje bíblico de hoy, lleno de mandamientos, y pensar que cualquiera que se lo proponga puede obedecer genuinamente todos estos mandamientos. Solo alguien que ha sido rescatado por Dios puede vivir de manera agradable a Dios. Así que antes de intentar obedecer todos estos mandamientos en la Biblia, debemos tener un encuentro personal con Jesús y obedecer el mandamiento de arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Él. ¿Tú quieres realmente que cambie tu vida? Tienes que conocer a una persona que va a cambiar tu vida. Tienes que encontrarte con Jesús, arrepentirte de tus pecados y escuchar su voz que te dice, sígueme, que te dice, cree en mí, que te dice, tus pecados te son perdonados, y puede comenzar un cambio en tu vida. Justo ayer estaba con mi hija, que tiene 8 meses, y estábamos juntos, estaba cantando estábamos solos en el cuarto de ella, y estábamos cantando, o estaba yo cantándole, y comencé a hablar a mi hija, ¿no? Y estaba hablándole de este mensaje, no del mensaje del sermón, sino del mensaje del evangelio. Le decía, sabes, hija, tu papá es un pecador. He fallado tantas veces al Señor. He fallado tantas veces a ti, a tu mamá. He fallado tantas veces a lo que Dios me ha llamado a hacer. Y tú también. Sin embargo, ¿sabes? Tenemos esperanza, tú y yo. El Señor abrió un camino de salvación. Él me amó a mí. Él lo sacrificó todo por mí. Él lo sacrificó todo por ti. Para darnos libertad, para darnos esperanza, para darnos un nuevo comienzo, para darnos gozo y paz y propósito y reconciliación. Y si tú crees en Él, tú puedes obtener todo esto. Él abrió ese camino. Él nos amó hasta el fin. En vista de ese mensaje que es llamado el evangelio, ¿cómo no vamos a obedecer a aquel que nos amó? ¿Cómo no vamos a obedecer a nuestro Salvador que lo dio todo por nosotros? ¿Entendemos entonces por qué quiero poner el contexto antes de los mandamientos? Porque una persona que intenta cambiar y obedecer para lograr ganarse el amor de Dios está perdido. Está poniendo el orden inverso. Tú nunca te vas a ganar el amor de Dios. Está infinitamente alto, inalcanzable. Jamás ningún ser humano podría lograr cumplir el estándar de Dios y ganarse el amor de Dios. Pero ¿sabes qué puedes hacer?
escuchar lo que Dios te está diciendo, que Él te ha amado a ti. Él ha venido y ha muerto por ti en la cruz. Y ahí entonces puedes recibir ese amor y ahora sí decir: yo no estoy tratando de obedecer para ganarme el amor de Dios. Estoy obedeciendo porque he recibido su amor y su salvación y quiero vivir para honrarle. Cuando eso sucede, entonces puedes escuchar claramente que el Señor no se queda callado. Cuando tú vienes y dices: he recibido tu amor, ahora quiero vivir para honrarte, Dios comienza a hablar de una vez y empieza a decirte paso por paso, con detalle y lujo de detalle, todas las cosas que tú puedes hacer para vivir para su honra como cristiano. Yo quiero compartir rápidamente dos formas del mensaje del Evangelio que a mí me ayudan a meditar en él. Primero, una frase que nosotros como iglesia tratamos de memorizarnos. Es la definición del Evangelio, que dice: el Evangelio es el mensaje de que Jesús vivió, murió y resucitó para salvar a los pecadores. Si te arrepientes y crees en Jesús, Dios te salvará. Esa definición del Evangelio no es perfecta, no es inspirada por Dios, sin embargo es tan útil para que tú medites en el Evangelio y compartas el Evangelio, porque yo puedo pasar horas hablando de cada porción de esa definición. ¿Qué significa que Jesús vivió una vida perfecta? ¿Para qué? ¿Para qué vivir sin pecado? Para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero que es perfecto sin mancha. ¿Para qué morir en la cruz? Para ser nuestro sustituto y llevar el castigo de Dios. ¿Para qué resucitar? Para validar el sacrificio y anunciar públicamente que sí, el sacrificio ha sido aceptado y somos justificados. Para salvar a los pecadores. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Que si tú te arrepientes y crees en Jesús, Dios te salvará. La segunda forma que quiero compartirte es un texto que yo tengo en el que yo coleccioné muchísimos versículos para que yo le llamo el Evangelio en lenguaje bíblico. Solo versículos de la Biblia leídos uno tras otro para compartir el Evangelio. Y comienza así el escrito. No es la versión Reina Valera, así que algunos van a ser diferentes. Nadie llegará a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley demanda. Más bien, la ley nos muestra lo pecadores que somos. Romanos 3:20. Es una cita. Todos son citas del texto bíblico. Todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestros pecados nos arrastran como el viento. Pero por tu obstinación y por tu corazón necio, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Romanos 2:5. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y también dijo: el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios amó al mundo de tal forma que envió a su único Hijo para que todo el que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Su Hijo es la palabra que era en el principio y estaba con Dios y era Dios. La palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él fue llamado Jesús porque salvaría a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Él mismo fue el que dijo:
el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. He venido a buscar y salvar lo que se había perdido, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Escucha hoy la voz de Cristo diciéndote: hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos 2:5. Escucha el llamado de los apóstoles diciendo: arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Así que si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos ha llamado hijos de Dios, y lo somos. Pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sin embargo, sabemos que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, como Él es puro. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. La Biblia nos revela este evangelio glorioso, y ese evangelio nos cambia. Así que vamos a pensar en esta pregunta: ¿cuándo fue la última vez que tú recuerdes haber sentido una pasión, un agradecimiento profundo, un sentido de adoración por haber meditado en este mensaje del evangelio? Porque lo que quiero decirte es que esa es la clave para vivir una vida cambiada en santidad, en obediencia. El mensaje de Jesús, de su amor, de su cruz, de su resurrección. Y te lo digo no solo porque obviamente todo este texto lo dice, sino porque yo lo he experimentado. Y es solamente cuando yo puedo ver con mi corazón a Cristo amándome en esa cruz y en esa resurrección, que comienzo a sentir una pasión por decir: yo quiero que toda mi vida sea para Él. Mi tiempo, mi mente, mis dones, que todo sea para Él. Y entonces comienzas a tener una pasión por obedecer, por vivir para su honra y su gloria. Así que vamos a esas instrucciones. Ya que tú amas el evangelio y ya que tú has conocido a tu Señor, podemos ver las instrucciones de tu Dios, que Él te dice: vive para mi honra de esta manera. Ese es el punto número 2. ¿Cómo puedo cambiar? El evangelio, la experiencia que necesitamos para cambiar. Después del evangelio, la palabra de Dios, que son las instrucciones que necesitamos para cambiar. No estamos a ciegas caminando, sino que tenemos instrucciones claras. Y el texto comienza con el versículo 12, con este mandamiento que se refiere al liderazgo o a la relación que tienes con el liderazgo de la iglesia. Y se lo podría poner en una frase, sería: el evangelio transforma tu relación con el liderazgo de la iglesia. Dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, como los lideran en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Pablo está diciendo a los tesalonicenses: por favor, hermanos, les rogamos. Mira el verbo que usa ahí: les rogamos. Reconozcan a los que trabajan entre ustedes, a los pastores que están liderándoles, y los presiden en el Señor, los lideran y los amonestan.
y que los tengáis en mucha estima por causa de su obra. Hay como dos niveles de lo que Pablo está diciendo. Primero, está hablando de simplemente reconocerlos, respetarlos, y después va a un nivel de ténganlo en mucha estima. Ahora, yo quiero compartirte esto como cristiano, como miembro de la iglesia y como alguien que ha vivido años en la vida cristiana y he tenido y he experimentado las dificultades que todo cristiano pecador de esta época antiautoritaria tiene con el liderazgo en la iglesia. Yo mismo al principio siempre fui un cristiano que le costaba muchísimo relacionarme bien con las autoridades que tenía. Y por supuesto, no era yo solo. Siempre van a haber más y más y más personas que tienen algo en contra de los líderes. Ahora es interesante que nosotros somos bastante pacientes con los que no son líderes. Pero hay algo en nuestros corazones, en mi corazón, que mi manera de pensar y de relacionarme con las autoridades estaba mal. Yo recuerdo en el seminario donde yo estudié en Texas, ahora estudio una maestría en otros seminarios, que ese es en Texas. Yo tuve algunos problemas, ¿no?, con los directores y tuve que hablar en su oficina. Bueno, me llamaron para hablar conmigo. Y una de las cosas que me dijo el decano o el director de esa escuela fue: tú tienes un problema con la autoridad y va a ser muy difícil que cambies. Bueno, esas no fueron las palabras que dijo. Él dijo: y nunca vas a cambiar. Ahora, eso no es lo que dice la Biblia. Hay esperanza para el cristiano. Yo creo que el punto que estaba haciendo era: nunca vas a cambiar si te arrepientes. Quiero ayudarle un poco, ¿no? Si no te arrepientes, si te mantienes sin reconocer que tienes un problema con la autoridad, nunca vas a cambiar. Eso es cierto. Y yo dije: ok, no me quiero meter en problemas, así que lo que diga está bien, ¿no? Ok, sí, claro, tiene razón. Yo soy rebelde, yo soy malo, yo estoy mal. Y me fui, ¿no? Pero durante toda la semana, porque bueno, mi forma de zafarme de ese problema fue decir: mira, yo tengo un problema con la autoridad, ¿me puedes ayudar? Entonces dijo: ok, pero no ahorita, ven en 3 semanas. Y dije: ok. Ahora, fue sabio él al hacer eso. ¿Por qué? Porque yo tenía 3 semanas para estar pensando en mi corazón: no, ¿cómo va a decir? Y se equivocó en eso que dijo de que uno nunca puede cambiar y no estuvo correcto, eso no fue bíblico. Y puedo empezar a hacer desastre todo lo que dijo, ¿verdad? Pero en oración y en lectura de la palabra y encontrándome con Jesucristo, ¿cómo Él no me va a decir: eres un orgulloso? Y sí, tienes un problema con la autoridad. Y yo decir: es cierto. Eso marcó un cambio en mi vida, en el que quizá, la verdad, yo reconocí: tengo un problema con relacionarme con las autoridades. Y cada vez que sucede un desacuerdo, algo que yo tengo como que no estoy de acuerdo con lo que dice tal líder o tal persona que está sobre mí en autoridad, yo recuerdo: yo tengo un problema con la autoridad. Por lo tanto, yo debo tener mucho cuidado y ser más cuidadoso, más bíblico en lo que yo voy a decir, hacer, pensar. Esa persona, ese decano, terminó siendo un gran amigo
terminó bautizándome, casándome, y yo siempre le digo cuando vuelvo a Texas que necesito apartarlo para mi funeral para completar todo el ciclo de bautizo, matrimonio y funeral, ¿no? Dios puede cambiarnos, claro que sí, pero es ese encuentro con Jesucristo y luego esa instrucción clara de la palabra que produce esos cambios poco a poco, poco a poco. Así que yo aprendí que si realmente quiero vivir como Cristo, debo aprender a someterme gozosamente a las autoridades que Él pone. Recuerden, Hechos 21:18 dice que es el Espíritu Santo el que puso a los pastores que están entre ustedes. Y uno dice, wow, el Espíritu Santo hace estas cosas, ¿no? Y yo aprendí a que si yo realmente quiero vivir como Cristo, yo debía aprender a someterme gozosamente a las autoridades, sabiendo que es Dios el que pastorea la iglesia. Él es soberano, Él sabe lo que hace. Yo no soy Dios para esa autoridad. No debo oponerme a mis autoridades, criticarles, murmurar contra ellos, criticar y hablar con otras personas. Debo honrarles y amarlos, dice el versículo, confiando que Dios es el que le pedirá cuenta a ellos, no yo. Y entonces uno entiende, yo estaba tomando la posición de Dios, yo estaba pidiéndole cuentas a ellos, pero es Dios el que le pide cuentas. Y yo soy solamente un siervo inútil que dice, Señor, yo quiero seguirte a ti, ¿no? Y Jesús dice, ¿y tú por qué estás pendiente de Él? Sígueme, como le dijo a Pedro en Juan capítulo 21. Segundo mandamiento, el evangelio transforma tu relación con otros miembros de la iglesia. Versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, a los perezosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. El evangelio que nosotros creemos y que amamos y con el que nos encontramos, ese encuentro con Jesús diario en la palabra, en oración, transforma cómo tú te relacionas con los miembros. Y quiero decir, especialmente con los miembros que no te caen bien. Especialmente con los miembros que dices, yo quiero pasar a ir a celebrar esto, pero con él, no sé, no. Con esto sí, con este otro grupo sí. El evangelio transforma todo eso. ¿Por qué? Porque Jesús, pudiendo ser extremadamente respetado entre los que le honraban y entre los fariseos y el Sanedrín, porque él a los 12 años en el templo todos se quedaron sorprendidos con él. Pudiendo hacer eso, ¿saben qué hizo Jesús? Buscaba al leproso. El leproso que nadie quería tocar, ¿verdad? Buscaba a esas personas que el recaudador de impuestos, ¿no? Buscaba a los pescadores, buscaba a esas personas que nadie quería verlos y asociarse con ellos. Si el evangelio está transformando y moldeando tu vida, tú comienzas a hacer algo que no es natural, a hacer algo que no es una tendencia porque es, ¿verdad?, te viene en tu corazón hacerlo, sino es que Jesús está cambiando tu vida y está llevándote a decir, ¿sabes qué? Yo voy a ser intencional para relacionarme con esta persona que no me relaciono, porque yo quiero expresar el evangelio en mi forma de vivir a este hermano de la iglesia. Tercer mandamiento, el evangelio transforma tu relación con el prójimo en general, el mundo a tu alrededor. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Y para con todos. Estamos en tiempos difíciles ahorita en el que la gente está haciendo toda clase de delitos. Los policías están haciendo delitos. Los que no son policías están haciendo delitos. Los que protestan están haciendo delitos. Todo el mundo está haciendo delitos. Y el cristiano, gracias a Dios, tiene instrucciones claras
muy claras de parte de Dios y dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes bien, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Venced el mal con el bien, con el amor, con el servicio, con la amabilidad, con la predicación del evangelio, con la oración, con el bien. Ninguno pague a otro mal por mal. La venganza no nos pertenece a nosotros. No podemos tomar el lugar de Dios. Dios dice: mía es la venganza, yo pagaré. Cuarto mandamiento: el evangelio transforma tu actitud en general. Y no estoy hablando de una actitud de que si estás una cara muy seria o una cara más expresiva. Estoy hablando de todo el sentir con el que te despiertas en la mañana, caminas y vas al trabajo, vas en la noche, tratas con tu esposa o tus hijas o tus amigos de la escuela o lo que sea. Eso me refiero con actitud. Simplemente, ¿qué transmites, por así decirlo? ¿Qué tipo de persona eres? ¿Cómo te sientes? ¿Qué personalidad expresas? Y vemos en estos versículos 16 y 18 estas cosas. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos en Cristo Jesús. Primero, estad siempre gozosos. ¿Cómo se hace eso? ¿Quiere decir que no podemos estar tristes? No. De hecho, Pablo, en el capítulo anterior, estaba compartiendo cómo nosotros podemos entristecernos, pero no como aquellos que no tienen esperanza, sino entristecernos como con esperanza. ¿Podemos entristecernos? Claro que sí. ¿Podemos estar dolidos? Claro que sí. Sin embargo, lo que él se refiere es estar gozosos en ese sentido de el evangelio en nuestras vidas, de que vemos más allá de lo que está frente a nosotros. Recuerden, mis hermanos, que la vida de los tesalonicenses era mucho más difícil que la tuya o la mía. A ellos los estaban persiguiendo para matarlos por ser cristianos, a donde quiera que vayan, y él les está diciendo: hey, en estas circunstancias difíciles donde están buscándolos para matarlos, mantengan el gozo de su salvación, mantengan el gozo del evangelio. ¿Por qué? Porque esa es la característica principal, que es la sal y la luz del mundo en medio de un mundo que está sin gozo. Y dice: ¿cómo este cristiano mantiene ese gozo en medio de la persecución y en medio del sufrimiento y en medio del coronavirus y en medio de estar sin empleo y en medio de sus dificultades económicas? Y él tiene este gozo que no es un gozo sin fundamento. No es un gozo de que, bueno, es que yo sé que voy a tener mucho dinero. No. Es un gozo de decir: mira, pase lo que pase, aunque me muera hoy, Cristo murió por mí, yo soy de Él, el Señor me ama y Él me sostiene. Eso es un gozo con fundamento. Segundo, dice: orad sin cesar. Esto se refiere a una actitud de oración constante en el que es tu estilo de vida. Te levantas y estás orando, y vas a comer y estás orando, pero a veces simplemente estás sentado. Quizás estás esperando en la fila de algo y estás orando. ¿Por qué estás orando? Porque vives en una relación con Jesús. Y esto de sin cesar, orar sin cesar, habla de no rendirse en la oración. Aunque tus circunstancias, como los tesalonicenses, son difíciles, no te rindas, persevera en la oración. Y el tercero, dar gracias en todo. No se está refiriendo a dar gracias por todo. No está diciendo de que tuviste un accidente, te pasó algo en la pierna y decir: gracias, Señor, porque me duele esta pierna, ¿no? Eso no es lo que está diciendo el texto, sino que está dando esta idea de ser una persona agradecida por lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Primeramente el evangelio.
todo esto que está hablando del amor de Dios para con nosotros, la soberanía de Dios para con nosotros, dar gracias por lo bueno en toda circunstancia, incluso cuando te están persiguiendo para matarte por ser cristiano, decir: Señor, aunque me está pasando estas cosas, yo estoy dando gracias por todo lo bueno que tú eres para conmigo y todo lo que tú me has dado. Da gracias en todo, incluso en tiempos malos. Finalmente, el Evangelio transforma tu recepción de la palabra de Dios. Dice este texto, que es el más difícil de esta sección. Dice: no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. No apaguen al Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? No menosprecien las profecías. ¿Cómo nosotros estamos interpretando esto? Examinarlo todo, retener lo bueno. Muy bueno. Este es un tema difícil. Y es difícil no porque el texto sea difícil de interpretar, como vamos a ver, sino porque hay voces muy, muy fuertes a nuestro alrededor, en la televisión, en la computadora, en internet, en todos lados hay muchas voces a nuestro alrededor que están malinterpretando este texto. O simplemente están tratando de guiarnos hacia una dirección que ese texto no está tratando de guiarnos. A una dirección que lleva a un descontrol, pero la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. A una dirección donde hay todo tipo de manifestaciones físicas. Sin embargo, la Biblia, cuando habla de ser lleno del Espíritu, habla de una vida de sabiduría y de mesura. Entonces, no es que sea difícil de entender el texto, sino que hay voces tan fuertes a nuestro alrededor que nos cuesta leer el texto. Primero, entonces, para entender este texto, quiero que nosotros nos demos cuenta de que este texto tiene un contexto específico en la época de los apóstoles y tesalonicenses. Dice el texto: no apaguéis al Espíritu. Está refiriéndose a una presencia sobrenatural del Espíritu, que por cierto está acá, pero que se manifiesta de una manera especial. Bueno, yo creo que sí. No menospreciéis las profecías. Está refiriéndose a que habían profetas en esa iglesia en el que estaban profetizando la palabra de Dios en el Espíritu. Bueno, yo creo que sí. Entonces, ¿debe manifestarse de esa manera aquí y deben haber profetas aquí? Bueno, buena pregunta. Nosotros tenemos que entender una cosa, y es que cuando Pablo exhorta a los tesalonicenses a no apagar el Espíritu Santo ni menospreciar las profecías, él está hablando de su contexto histórico, de su época. El comienzo de la iglesia cristiana fue una época llena de milagros, de profecías, de señales, de apóstoles. Y en esa época Dios estaba usando a los apóstoles y profetas para proveer la revelación del nuevo pacto. Es decir, la escritura del Nuevo Testamento que tenemos acá. Todo eso fue necesario para edificar el fundamento de la fe cristiana. Ahora, eso no es una frase que yo estoy creando. Eso es algo que Pablo mismo dice. Ese fundamento que nos sostiene el día de hoy, la fe que tenemos, la doctrina que tenemos. Pablo dice en Efesios 2, 20 al 21, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es decir, en pocas palabras, las profecías, al igual que el rol de los apóstoles, tenía un propósito específico, fundacional, en una época en la que la iglesia estaba comenzando. Vamos a hablar de una época distinta, la época de la ley de Moisés. ¿Hubo o no hubo grandes señales y milagros
en el comienzo de la época de la ley mosaica? Claro que sí. Una columna de fuego que lo seguía por la noche, una nube que lo seguía por el día. Dios mismo escribió en piedras. Dios se apareció, la voz de Dios en el Sinaí. Hubo toda clase de milagros y señales en la época fundacional de la época mosaica de Moisés, de la ley de Israel. ¿Hubo acaso algo parecido en la época de la iglesia, de nosotros, del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto? Claro que sí. Hace pocos días estuvimos hablando de cómo en el bautismo de Jesús Dios mismo habló, dice el texto en Mateo. Como en la crucifixión hubo un terremoto y Dios mismo habló otra vez. Se rasgó la cortina del templo. Como unos días después, unas semanas después, en Pentecostés, el Espíritu Santo vino y empezaron a hablar en lenguajes e idiomas diferentes. Y Jesús sanaba a todas las personas, pero también los apóstoles sanaban increíblemente a todas las personas. ¿Hubo o no hubo milagros, señales para el fundamento y el inicio del nuevo pacto? Claro que sí. ¿Acaso las personas que vivieron años después de la ley mosaica decían, ¿por qué la columna de fuego no me está siguiendo hoy? Si yo leí que en el día que se dio la ley y todo eso nos estaba siguiendo la columna de fuego. No, porque ellos sabían que esa era una época fundacional. Nosotros estamos un poco confundidos en nuestra época en el día de hoy, en el que no entendemos que cuando estamos leyendo estas cosas especiales, estamos viendo la fundación de la iglesia cristiana. Y eso nos ayuda a entender el contexto de esto. De verdad, ¿por qué los tesalonicenses necesitaban escuchar esto de Pablo? Porque al parecer algunos de ellos estaban tratando de eliminar las manifestaciones del Espíritu en ese momento. Pero, ¿por qué estaban prohibiendo las profecías? No sabemos, quizá no querían ver esas cosas. Por eso Pablo les dice que no apaguen el espíritu, ni menosprecien las profecías, porque ellas tenían un propósito clave en la edificación de la iglesia, en el plan de Dios, establecer el fundamento de la iglesia. Quizá la pregunta más difícil concierne a la aplicación de este versículo en nuestros días. ¿Cómo aplicamos este versículo en nuestros días? Esa es la pregunta más difícil. No qué significa el versículo en ese tiempo. Entonces, ¿cómo debemos obedecer este versículo en nuestro contexto? Bueno, primero debemos entender que ya el fundamento fue colocado. Por lo tanto, nosotros no estamos esperando nuevos apóstoles que vengan a darnos otro fundamento que ya tenemos. Pero el fundamento dice que es de los apóstoles y profetas. Por lo tanto, no estamos esperando otros profetas que vengan a darnos otro fundamento. Porque ya está puesto. Ya el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, que es la revelación para el nuevo pacto, está escrito. Sin embargo, este pasaje no es inútil. No es como que nosotros venimos y decimos, bueno, esa época ya pasó, no tiene nada que decirme a mí. ¿Cómo entonces me beneficio? ¿Me aplico este texto? Bueno, yo creo que nosotros podemos ver a este texto y entender que lo que Pablo está atacando es primero la actitud de los tesalonicenses en despreciar las profecías y en apagar al espíritu. Y nosotros también podemos mostrar una actitud de desprecio a la palabra de Dios. Recordemos que en general la palabra no se trata de predecir el futuro, ¿verdad? A veces sí, pero no, la mayoría de las veces en la Biblia no. Se trata de, según Pablo, exhortar con la palabra de Dios, es decir, Dios mismo hablando a su pueblo para edificarle, exhortarle, guiarle. Incluso los profetas del Antiguo Testamento, ¿cuál era el mensaje de ellos? Arrepiéntanse, ¿no? Eso no es una profecía de que algo va a venir en el futuro. Es decir, ese es un mensaje de Dios. Yo soy un profeta, se los doy, arrepiéntanse. Y las profecías tienen este función de exhortarnos, animarnos, edificarnos. Sin embargo, así como los tesalonicenses tenían una actitud contradictoria ante las profecías, así nosotros también
muchas veces podemos tener una actitud contraria hacia lo que Dios está diciéndonos en su palabra. Por ejemplo, quizá a ellos allá en ese tiempo les incomodaba o avergonzaba las profecías porque eran muy sobrenaturales, quizá, no sabemos. Pero en nuestros días tenemos la tentación de avergonzarnos, no de aspectos sobrenaturales, sino de lo que la Biblia misma dice en nuestros temas controversiales. Menospreciamos lo que la Biblia dice acerca de la sexualidad. Menospreciamos y no queremos ver aquello que la Biblia dice acerca de que el homosexualismo es pecado. Despreciamos las profecías, despreciamos las palabras de Dios muchas veces en esta sociedad cuando se habla del rol del esposo y el rol de la esposa en el hogar, o las direcciones que Dios tiene para los roles en la iglesia, o el llamado a someterse a las autoridades en una época donde odian a las autoridades. Estoy hablando de las autoridades políticas. Cuando la Biblia prohíbe la fornicación o todo tipo de inmoralidad. Estoy dando una lista de cosas tan controversiales en nuestra época, que muchos cristianos tienen la tentación de tener este mismo desprecio o desecho por lo que Dios está diciendo. Así que, hermanos, no apaguéis al Espíritu, no menospreciemos las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Tengamos cuidado. Ahora, esta carta termina con un buen final. Y es que cómo Jesús cambia nuestras vidas. Por el Evangelio en el que nos encontramos con Él y nos transforma con un nuevo corazón. Y luego de eso, las instrucciones claras y específicas que nos da para caminar con Él. Pero finalmente, en este camino de cambiar, que es tan frustrante, difícil y que lleva tanto tiempo, poco a poco, necesitamos esta última clave para el cambio: la promesa de Dios, la confianza que necesitamos para cambiar. La promesa de que esos esfuerzos que tú estás haciendo por leer más la Biblia, esos esfuerzos que tú estás haciendo por ser una persona que ora más, no son inútiles, sino que Dios te promete que Él te va a santificar. Eso nos consuela inmensamente. Dice así el texto: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Qué promesa tan especial e importante para nosotros. Si tú eres un cristiano genuino, tú tienes una pasión por cambiar, por conocer a Jesús mejor, por caminar con Él mejor, por compartir el Evangelio mejor, por orar más. Y Él te está diciendo que Dios es fiel, porque ese mismo Dios que te llama a hacer esas cosas, a ser ese hombre, a ser esa mujer, a ser ese niño que vive para su gloria, ese Dios que te está llamando, Él también lo hará y lo cumplirá en tu vida. Tú podrás vivir para su gloria. Esa es nuestra confianza. Nuestra victoria está asegurada. Y esperamos y anhelamos juntos la venida del Señor para ver lo que es vivir completamente para su gloria. Vamos a orar. Señor, te pido, Dios, que
profundicemos tanto, en esta semana, profundicemos tanto en el Evangelio, que nos ayudes a caminar para ti, Señor, a caminar en tus mandamientos, que nos ayudes a expresar en nuestro estilo de vida tu Evangelio, nuestra actitud, nuestra oración, nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra relación con las autoridades o con los miembros de la iglesia o con la gente de afuera. Todo lo que somos pueda ser moldeado por el Evangelio. Te suplico que tengas misericordia de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Le invito a los hermanos que están encargados de las ofrendas, si ahorita mismo, cuando comencemos ese tiempo de responder a Dios en adoración, porque fue su amor y su gracia el que nos ha rescatado a nosotros. Vamos a cantarle. Mientras cantamos van a pasar los hermanos con las ofrendas. Y yo quiero orar antes de cantar. Que el Señor reciba con agrado esas ofrendas. Que podamos adorar a Dios con todo lo que somos. Vamos a orar. Señor, recibe esas ofrendas para tu gloria, para tu honra, para la edificación de tu iglesia, de tu pueblo, para el alcance del perdido, Señor. Que tu evangelio sea impulsado por cada una de estas ofrendas, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.